Einstein contra la mecánica cuántica, el azar, la ignorancia y nuestra ignorancia sobre el azar. Juan Pablo Paz, Departamento de Física, Juan José Giambiaggi, Pabellón Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina. Einstein nunca pudo reconciliarse con la mecánica cuántica, que es a la vez la teoría física más exitosa y más anti-intuitiva de la historia. La crítica más aguda contra esta teoría fue presentada por Einstein en 1935 en un célebre trabajo publicado junto con sus colaboradores Podolsky y Rosen, EPR. El cuestionamiento de EPR no dio lugar al derrumbe de la mecánica cuántica, sino que permitió exhibir con toda crudeza las extrañas propiedades de esta teoría. Los avances de la física de fines del siglo XX demostraron que las ideas de EPR sobre lo incompleta que era la mecánica cuántica eran incorrectas. En este trabajo resumimos los ingredientes principales de la mecánica cuántica y exponemos los cuestionamientos de Einstein hacia ella. Nos concentramos en el análisis de la paradoja de EPR y en la forma en la que puede verificarse la validez de la mecánica cuántica a través de la detección de violaciones a las desigualdades de Bell. Finalmente, resumimos algunos avances recientes que apuntan a usar las propiedades más extrañas de la física cuántica para desarrollar tecnologías que podrían modificar la transmisión y el procesamiento de la información en el siglo XXI. Introducción. Albert Einstein fue sin duda uno de los más grandes científicos de la historia. Sus ideas revolucionaron el pensamiento humano, mostrando que, por ejemplo, conceptos tan básicos como el tamaño de los objetos y la duración de los intervalos de tiempo no tienen un carácter absoluto, sino que, por el contrario, dependen del observador. La teoría de la relatividad nos obligó a repensar conceptos básicos que están anclados en nuestro sentido común. Ese conjunto de ideas que consideramos como obvias y que se forjan en nuestras experiencias cotidianas. Hoy, a más de 100 años del nacimiento de la relatividad, hay miles de científicos que la comprenden y aplican a la perfección. Más aún, a lo largo de estos 100 años han sido posible reconciliar algunas de sus ideas más extrañas con nuestro sentido común. Para ello, muchas veces solemos apelar a metáforas, como por ejemplo, la vida en un espacio curvo puede imaginarse pensando en lo que ocurriría en un ser plano condenado a existir sobre la superficie de una esfera, o bien la materia curva en el espacio de una manera análoga a como una cama elástica se deforma al apoyar sobre ella un objeto masivo, etc. Estas analogías tienen sus efectos y no siempre resultan precisas, pero al menos es posible imaginarlas. La teoría de la relatividad se desarrolló en sus comienzos como una empresa familiar. Einstein la concibió trabajando en soledad. Es bien conocida
la anécdota que cuenta que cerca de 1920 Sir Arthur Eddington fue reporteado por un periodista que le mencionó el humor, que por entonces afirmaba que en el mundo solamente había 3 personas que comprendían la teoría de la relatividad. Eddington, bromeando, preguntó: ¿y quién es el tercero? Por esos años había otra rama de la física en pleno desarrollo, la física cuántica. Contrariamente a lo que sucedía con la relatividad, eran en decenas los físicos que trabajaban activamente en su desarrollo. La mecánica cuántica fue una creación colectiva que surgió luego de un esfuerzo material e intelectual impresionante. En este artículo nos referiremos a ese capítulo de la física cuántica. En particular, nos referiremos a los cuestionamientos de Albert Einstein hacia la mecánica cuántica. Einstein, con su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, contribuyó sustancialmente al desarrollo de la mecánica cuántica. Sin embargo, jamás fue capaz de aceptar sus consecuencias y siempre la aborreció. Einstein, con su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, contribuyó sustancialmente al desarrollo de la mecánica cuántica. Sin embargo, jamás fue capaz de aceptar sus consecuencias y siempre la aborreció. Para citar solamente algunas de sus opiniones escritas, basta mencionar las siguientes. En 1912, en una carta a Heinrich Sanger, afirmaba de manera algo irreverente: cuanto más éxitos logra, más tonta me parece. Más adelante, en 1930, en una carta dirigida a Max Born, decía: todavía no me resigno a creer que los métodos estadísticos de la mecánica cuántica sean la última palabra, pero por el momento soy el único que sostiene esa opinión. En otra carta dirigida a Max Born, Einstein acuñó en 1944 su famosa frase: ¿usted cree que Dios juega a los dados, mientras que yo creo en la existencia de leyes y de orden en un mundo al que de una manera brutalmente especulativa estoy tratando de comprender? En 1950, hacia el final de su vida y en una época de gloria de la física cuántica, Einstein se atrevió a afirmar que, a pesar de sus notables avances parciales, el problema está lejos de tener una solución satisfactoria. ¿Qué era lo que más le molestaba a Einstein de la física cuántica? La respuesta es sencilla: su insatisfacción se originaba en el indeterminismo. La mecánica cuántica es una teoría no determinista. Afirma que es posible realizar muchas veces el mismo experimento y obtener siempre resultados diferentes. Para colmo de males, la mecánica cuántica afirma que el indeterminismo es de naturaleza fundamental y que no se origina en ninguna limitación de nuestro instrumental. Es decir, de acuerdo a ella, la razón por la cual al repetir un experimento obtenemos resultados diferentes no es la falta de precisión de los artefactos que utilizamos para preparar el objeto antes de efectuar la medición, ni tampoco la falta de control de los aparatos de medición. Por último, y esto resultaba intolerable para Einstein, la mecánica cuántica afirma
que el indeterminismo tampoco puede atribuirse a nuestra ignorancia sobre los detalles del objeto estudiado. Einstein hubiera aceptado de buena gana una teoría que, con modestia, se limitara a predecir probabilidades. En cambio, le resultaba intolerable la mecánica cuántica, que de manera contundente afirmaba que las probabilidades no surgen de nuestra ignorancia ni de nuestra incapacidad para controlar todas las variables experimentales, sino que tienen un origen fundamental e inexplicable. Estas características de la física cuántica no solamente le molestaban a Einstein, sino que todavía molestan a casi todos los físicos cuánticos, que se cuentan por decenas de miles. Paradójicamente, siendo la física cuántica la teoría científica mejor testeada de la historia, todavía no se han acallado los debates sobre su interpretación. Estos debates comenzaron desde la concepción de la teoría y Einstein tuvo un notable protagonismo en muchos de ellos. Las predicciones de la física cuántica son múltiples y sumamente precisas. Por ejemplo, puede predecir que cada vez que iluminemos un átomo de helio, se emitirá un electrón siempre que la longitud de onda de la luz sea menor que 50.425931, más o menos 0.0000002 nanómetros. Por otra parte, esta predicción teórica es contrastada con el resultado de los experimentos donde se comprueba que los electrones son emitidos para longitudes de ondas menores que 50.42599299, más o menos 0.0000004 nanómetros. El acuerdo entre la teoría y el experimento es notable. Una precisión comparable a la que tendríamos si fuéramos capaces de predecir la distancia entre Ushuaia y La Quiaca con un error menor de 10 centímetros. Predecir propiedades de los átomos con precisión asombrosa puede ser impresionante, pero alejado de la vida cotidiana. Sin embargo, a partir de este tipo de logros es que la física cuántica ha permitido el desarrollo de tecnologías que cambiaron el mundo y nuestra forma de vida. Sin ella no se hubiera desarrollado la energía nuclear, ni la microelectrónica, ni el láser, ni ninguna de las tecnologías optoelectrónicas que revolucionaron las comunicaciones, ni las técnicas modernas de diagnóstico médico por imágenes, etc. Casi todas las tecnologías relevantes del siglo XX se basan en la mecánica cuántica. Sin embargo, pese a sus asombrosas predicciones, ninguno de las decenas de miles de científicos cuánticos es capaz de comprender esta teoría. No es capaz de tornarla compatible con el sentido común. Richard Feynman, uno de los científicos más brillantes de la segunda mitad del siglo XX, afirmaba en forma provocadora que nadie entiende la mecánica cuántica, y lo hacía en contexto de una reflexión profunda. Para Feynman, nadie es capaz de hacerse una imagen correcta del mundo microscópico usando los conceptos
que generamos para describir el mundo macroscópico. Al hacer eso, caemos inevitablemente en preguntarnos: ¿cómo es posible que la naturaleza se comporte de este modo? Nadie lo entiende, pero los hechos confirman que la naturaleza se comporta tal como lo predice la mecánica cuántica. Este trabajo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 presentaremos los ingredientes básicos de la mecánica cuántica. Intentaremos hacer una presentación desprovista de tecnicismos matemáticos. Comenzaremos por describir los famosos principios de complementariedad e incertidumbre. Luego discutiremos brevemente las curiosas predicciones cuánticas para los sistemas compuestos, para lo que introduciremos la noción de entrelazamiento. En la sección 3 presentaremos la crítica crucial que Einstein realizó junto con sus colaboradores Boris Podolsky y Nathan Rosen en un celebrado trabajo publicado en 1935 y que paradójicamente se ha convertido en el trabajo científico más citado de todos los publicados por Einstein. En la sección 4 presentaremos un argumento formulado originalmente por John Bell y que en su momento fue considerado como uno de los trabajos más importantes de la historia de la ciencia. Mostraremos que es posible discernir experimentalmente entre las predicciones cualitativas que surgen de todas las teorías en las que el azar se origina en la ignorancia y las predicciones realizadas por la mecánica cuántica. En la sección 5 resumiremos los resultados de los experimentos que confirman las predicciones cuánticas y que invalidan a un enorme conjunto de modelos alternativos que comúnmente se denominan teorías realistas locales. En la sección 6 resumiré los esfuerzos recientes para utilizar las propiedades más antiintuitivas de la mecánica cuántica para desarrollar nuevas tecnologías que en el futuro pueden afectar drásticamente la forma en que almacenamos, transmitimos y procesamos la información. Mecánica cuántica. La mecánica cuántica nació hace más de un siglo. Lo hizo de manera turbulenta cuando un grupo cada vez más grande de físicos tomó conciencia de que la emisión y absorción de la luz por la materia no podía ser comprendida dentro del marco de las leyes de la física formuladas hasta ese momento. Por esa época reinaban sobre la física el electromagnetismo de Maxwell, la mecánica de Newton y la termodinámica de Boltzmann. La formulación de la nueva mecánica fue una tarea titánica que recayó en personalidades como Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Fermi, de Broglie, von Neumann, Born, Pauli y Fermi y muchos otros. El trabajo de desarrollo de esta teoría comenzó en 1900 y concluyó cerca de 1930, cuando adquirió finalmente coherencia y solidez internas. Sin embargo, los debates sobre los fundamentos y la interpretación de la mecánica cuántica no se han acallado y muchos todavía consideran que existen problemas abiertos como el famoso problema de la medición. Teniendo presente que la mecánica cuántica ya cuenta con su mayoría de edad,
evitaremos utilizar aquí un enfoque histórico para presentarla. Tal enfoque puede ser encontrado en la mayoría de los libros de divulgación científica o en la mayor parte de los libros de texto escritos hasta el presente. Por el contrario, apelaremos a una introducción brutal describiendo las bases conceptuales y los aspectos más antiintuitivos de la física cuántica. El lector deberá creer que esta construcción teórica no es usada por los físicos debido a su naturaleza perversa. La razón para el éxito de la mecánica cuántica es mucho más pragmática. Es el único marco teórico capaz de predecir los resultados de los experimentos que se realizan cotidianamente en nuestros laboratorios. Algunos autores afirman que en la actualidad vivimos una segunda revolución cuántica. Después de más de un siglo de física cuántica recién ahora existen las tecnologías como para ponerla a prueba hasta sus últimas consecuencias y para aprovecharla para desarrollar una nueva generación de tecnologías. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos años? Si bien la física cuántica surgió como un modelo para explicar el comportamiento de los átomos, su desarrollo se basó en experimentos como los de emisión y absorción de luz por la materia, que siempre involucraban cantidades macroscópicas de átomos. Durante mucho tiempo la manipulación de átomos o moléculas de a una a la vez pareció algo totalmente inconcebible. Inclusive algunos renombrados autores pensaron que esta era una limitación de principio. Argumentaban que por el carácter probabilístico la mecánica cuántica solamente era aplicable a conjuntos de muchos sistemas idénticos, pero en la actualidad la mecánica cuántica está siendo puesta a prueba y confirmada en sus aspectos más antiintuitivos, en experiencias que involucran cantidades cada vez más pequeñas de átomos que son manipulados individualmente. Por ejemplo, en las actuales trampas de iones es posible manipular átomos de a uno, ubicarlos en lugares predeterminados del espacio y someterlos a todo tipo de análisis. Las más notables predicciones cuánticas que involucran fenómenos como el entrelazamiento no local entre las partes de un sistema compuesto no solamente han sido comprobadas, sino que han abierto la puerta a nuevas tecnologías que seguramente modificarán la forma en la que concebimos el procesamiento y la transmisión de la información. La segunda revolución cuántica es la que viene de la mano de la preparación y el aprovechamiento del entrelazamiento a escala macroscópica. Tal vez esa revolución nos permita avanzar en la incorporación de algunas de las ideas más raras de la mecánica cuántica a nuestro sentido común, a complementariedad e incertidumbre. Quien conozca la obra teatral Copenhague, escrita por Michael Frayn, recordará las intensas discusiones entre Niels Bohr y Werner Heisenberg, que en Buenos Aires fueron interpretados magistralmente por Juan Carlos Gene y Alberto Segado. Bohr y Heisenberg discutían sobre la complementariedad y la incertidumbre. Estos dos de los ingredientes básicos de la mecánica cuántica que ponen
de manifiesto cuán extraño es el comportamiento de la naturaleza a escala microscópica. El principio de complementariedad es un verdadero atentado contra nuestra intuición. En su versión más general afirma lo siguiente: si preparamos un objeto de manera tal que la propiedad A toma un valor preciso, entonces siempre existe otra propiedad B cuyo valor está completamente indeterminado. En ese caso, afirmamos que las propiedades A y B son complementarias. Tal vez la formulación que hemos elegido para presentar aquí suena un poco abstracta, pero vale la pena pensar un poco sobre su contenido. El principio que aplica a situaciones muy habituales en las que sometemos a un objeto a algún proceso de preparación tal que si posteriormente medimos repetidamente la propiedad A, siempre obtenemos el mismo valor. Lo sorprendente es que el principio de complementariedad afirma que entonces siempre existe otra propiedad B cuyo valor está completamente indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente significa que si preparamos el sistema en un estado en el que la propiedad A tiene un valor preciso y medimos la propiedad B, entonces obtendremos resultados completamente aleatorios. Si repetimos muchas veces este procedimiento, es decir, preparamos el sistema con un valor A y medimos la propiedad B, obtendremos resultados diferentes, distribuidos de manera totalmente azarosa. Construir una teoría sobre la base de un principio como este parece un verdadero acto de renunciamiento intelectual. En efecto, nunca antes de la mecánica cuántica la física había planteado una limitación epistemológica de este tipo. Siempre se había pensado que los objetos que componen el universo no solamente pueden ser caracterizados por propiedades mensurables, o sea, propiedades que toman valores susceptibles de ser medidos experimentalmente. También la física siempre aceptó aquello cuya validez resulta obvia a partir de nuestro sentido común. Todas las propiedades de un objeto deberían poder determinarse simultáneamente. Por supuesto, la determinación simultánea de los valores de todas las propiedades de un objeto podría ser una tarea técnicamente difícil, pero las dificultades técnicas o instrumentales son siempre vistas como desafíos, como obstáculos que se pueden superar. En cambio, el principio de complementariedad nos habla de otra cosa. Nos enfrenta a una limitación de principios. Nos dice que no todas las propiedades de un objeto son compatibles entre sí. Los valores de las propiedades complementarias no pueden ser determinados simultáneamente, sino que son como dos caras de un objeto que nunca pueden ser vistas al mismo tiempo. El proceso que llevó a que los físicos se vieran forzados a aceptar la validez de un principio tan desagradable como el de complementariedad fue largo y plagado de debates, pero fue el único remedio para poder formular una teoría cuyas predicciones estuvieran de acuerdo con los resultados de los experimentos. El ejemplo más conocido de propiedades complementarias es el de la posición de un objeto, a la que denotaremos con la letra R y su momento denotado con la letra P.
El momento de un objeto es el producto de su masa por la velocidad. Posición y momento son variables complementarias. Esto contradice todo lo establecido por la física clásica, la física de Newton, que establece que un objeto siempre puede caracterizarse por su posición y su velocidad. La velocidad nos dice cómo se modifica la posición con el tiempo. De esa forma, al moverse todo objeto describe una trayectoria. En cambio, la mecánica cuántica nos dice que para comprender el mundo microscópico debemos abandonar la idea de que las partículas evolucionan siguiendo trayectorias. Si no renunciamos a las trayectorias, no podemos explicar ninguno de los famosos experimentos donde se observa la interferencia de ondas de materia. Es necesario aceptar que en el mundo microscópico, cuando las partículas se dirigen desde una fuente hasta un detector, no siguen trayectorias bien definidas, sino que se deslocalizan, se desdoblan y siguen todas las trayectorias posibles. Este es un fenómeno raro y antiintuitivo, pero no hay más remedio que aceptarlo para poder comprender la curiosa naturaleza del mundo microscópico. El principio de la incertidumbre está íntimamente relacionado con el de la complementariedad. En algún sentido es la versión cuantitativa del anterior. Se aplica a situaciones en las que preparamos un objeto en un estado en el que su posición R no toma un valor preciso, sino que cuando lo medimos obtenemos valores distribuidos con una dispersión AR alrededor del valor más probable. En una situación de este tipo, si medimos el momento del objeto, tampoco obtendremos siempre el mismo valor, sino que comprobaremos que los resultados tienen una dispersión delta P. El principio de incertidumbre establece que la posición R y el momento P de un objeto son propiedades complementarias y sus varianzas delta R y delta P satisfacen la siguiente relación: delta R, delta P mayor o igual que H sobre 2. En esta desigualdad, H está relacionada con la famosa constante de Planck y tiene el valor de 1.05 por 10 a la menos 34 kilogramos por metro cuadrado por segundo. La desigualdad matemática tiene un impacto profundo. Como el producto de las dos dispersiones debe ser mayor que una cierta cantidad, entonces debe cumplirse que cuanto más pequeña sea la varianza en la posición delta R, más grande debe ser el valor de la varianza en momento delta P y viceversa. La pequeñez del valor de H, un número con 33 ceros detrás del punto decimal, explica el motivo por el cual las consecuencias de los principios de complementariedad e incertidumbre no son perceptibles en la escala macroscópica. Por ejemplo, si preparamos una partícula de 1 gramo en un estado donde la delta R igual a 1 centímetro, entonces el principio de incertidumbre establece que nunca podremos determinar la velocidad con una incerteza menor de 10 a la menos 28 metros por segundo. Claramente ningún instrumento de medición es capaz de detectar una desviación tan pequeña. No es posible dejar de sorprenderse
por las implicancias de los principios de complementariedad y de incertidumbre que fueron establecidos respectivamente por Niels Bohr y Werner Heisenberg alrededor de 1925, ponen en evidencia cuán extraña es la mecánica cuántica y es imposible aceptarlo sin antes intentar demolerlos. Einstein y cualquier persona en su sano juicio preguntaría: ¿cómo es posible que podamos preparar un objeto de modo tal que la propiedad A tiene un valor preciso, pero que sea imposible darle un valor preciso a otra propiedad B complementaria? Esta pregunta no tiene respuesta dentro de la mecánica cuántica. Dicha teoría acepta este hecho sorprendente como una propiedad de la naturaleza y a partir de eso formula un modelo que tiene una notable capacidad predictiva. Con todo dramatismo, la mecánica cuántica se yergue hoy, a más de 100 años de su nacimiento, como la única teoría compatible con los resultados experimentales modernos. B. Indeterminismo o ignorancia. A lo largo del siglo XX, los físicos hicieron numerosos intentos por encontrar alternativas a la mecánica cuántica y desarrollar teorías que fueran más aceptables para nuestro sentido común. La clase de modelos que naturalmente podrían competir con la mecánica cuántica incluye a aquellos en los que la complementariedad no es una propiedad fundamental, sino que es fruto de nuestras limitaciones. Por ejemplo, podríamos imaginar que la naturaleza es tal que cada vez que fijamos el valor de alguna propiedad A, perturbamos el objeto de manera tal que afectamos el valor de la propiedad B. En un mundo como ese, la razón por la que una medición de B da lugar a resultados aleatorios es nuestra incapacidad de controlar todas las propiedades de los objetos o todas las propiedades equivalentes. Nuestra ignorancia sobre detalles del mundo microscópico que todavía son inaccesibles a nuestras limitadas posibilidades experimentales. Einstein y cualquier persona razonable hubieran estado dispuestos a aceptar un mundo de estas características. En ese caso, la mecánica cuántica no proveería una descripción completa de la naturaleza, sino solamente daría una descripción parcial. En la próxima sección presentaremos el famoso argumento formulado por Einstein en 1935, que intentaba demostrar precisamente esto, que la descripción del mundo provista por la mecánica cuántica es incompleta. Más adelante veremos cómo sorprendentemente los notables avances de la física de fines del siglo XX fueron capaces de demostrar la falsedad del argumento de Einstein. Es notable, pero la física ha sido capaz de demostrar que el azar no se origina en nuestra ignorancia. Sin embargo, hasta ahora debemos reconocer nuestra ignorancia sobre las causas que originan el azar. Por último, es oportuno aclarar que los principios de la complementariedad e incertidumbre discutidos más arriba no forman parte de los postulados básicos en los que se funda la versión moderna de la mecánica cuántica. En efecto, estos no son verdaderos principios más fundamentales que, debido a su complejidad matemática, no serán discutidos aquí. El spin, la más cuántica de las propiedades. El spin es una propiedad de algunas partículas que fue descubierta en 1922
por experimentos realizados por Otto Steiner y Wolfgang Herrlach. El spin es una propiedad de algunas partículas que fue descubierta en 1922 en experimentos realizados por Otto Stern y Wolfgang Herrlach. Una partícula con spin lleva consigo un pequeño imán que, como todo imán, tiene dos polos y puede describirse utilizando la flecha imaginaria, un vector que se dirige desde el polo sur hacia el norte del mismo. La longitud de la flecha, el módulo del vector, es proporcional a la intensidad del imán. Como veremos, imaginar el spin como una flecha es una sobresimplificación, ya que este personaje tiene muchas características sorprendentes. La más sorprendente de todas ellas es la siguiente: cuando medimos la proyección del spin a lo largo de una dirección cualquiera, obtenemos solo dos valores posibles. Conviene detenerse un poco a pensar en este resultado. La proyección del spin en la dirección Z es la longitud de la sombra proyectada por la flecha que presenta al spin a lo largo de esa dirección. Lo que acabamos de afirmar equivale a decir que siempre que medimos el tamaño de la sombra del spin en cualquier dirección, obtenemos solamente dos valores. Además, resulta que estos dos valores son de igual magnitud y de signo contrario. Es conveniente notar que la proyección de un vector sobre un eje tiene signo positivo o negativo según el cual sea la dirección hacia la que se dirige la proyección de la punta de la flecha. Como dijimos, el tamaño de la flecha que representa el spin está relacionado con la intensidad del imán. Por lo tanto, su valor no se mide en metros, sino en otras unidades que resultan ser las mismas que aparecen en la famosa constante de Planck, H. En efecto, los dos valores que se obtienen a partir de la medición de cualquier componente del spin de una partícula como el electrón o cualquier otra de las llamadas partículas de spin medio son siempre H sobre 2 y menos H sobre 2. La medición de proyección del spin a lo largo de una dirección cualquiera, necesitamos un aparato como el descrito en la figura. Ni dicho aparato mide la proyección del spin sobre el eje que en la figura denominamos Z. Al pasar por una región con un campo magnético inhomogéneo, la trayectoria de un pequeño imán se desviará en un ángulo que depende del valor de la proyección del imán en la dirección del campo magnético del aparato. Esto no es difícil de comprender. Si el campo externo es más intenso en la parte superior del aparato, entonces los imanes que ingresen al mismo con su polo norte apuntando hacia arriba se desviarán en esa misma dirección, moviéndose hacia zonas donde el campo magnético es más intenso. Groseramente podemos pensar que en ese caso la fuerza que tendería a desplazar el polo norte del imán hacia arriba es mayor que la que empujaría al polo sur hacia abajo. Por el contrario, si un imán ingresa al aparato con su polo norte apuntando hacia abajo,
tenderá a desviarse en la misma dirección, moviéndose hacia zonas donde el campo magnético es menor. Al igual que el caso anterior, podemos razonar groseramente diciendo que la fuerza que empuja el polo sur hacia abajo será mayor que la que tiende a mover el polo norte hacia arriba. En consecuencia, el dispositivo de la figura logra que las partículas se desvíen de manera diferente según sea orientación de su spin. Al realizar este experimento por primera vez, Stern y Gerlach observaron un resultado sorprendente. Las partículas incidentes, átomos de plata, en ese caso se desviaban siguiendo solamente las trayectorias distintas y que entre estas dos no había un continuo de desviaciones intermedias. Eso indica que, como dijimos más arriba, la proyección del spin en la dirección H solo toma dos valores posibles. A partir de aquí, a estos dos valores los llamamos Z más 1 y Z menos 1. La medición de la proyección del spin a lo largo de cualquier dirección puede hacerse rotando el aparato descrito en la figura 1, haciendo coincidir la dirección deseada con eje Z de la figura. Realizando un experimento como el descrito, se observa el mismo fenómeno. Siempre las partículas se desvían hacia arriba y hacia abajo. Nunca hay desviaciones intermedias. Por lo tanto, nos vemos obligados a concluir que las componentes del spin a lo largo de cualquier dirección toman solamente dos valores. En lo que sigue vamos a utilizar la siguiente notación. Las letras minúsculas A, B, C, X, Y, Z serán usadas para denotar diferentes direcciones del espacio. Las proyecciones del spin a lo largo de cada una de estas direcciones será denotada con la correspondiente letra mayúscula A, B, C, X, Y, Z. O sea, A será la componente del spin a lo largo de la dirección. A partir de los experimentos que acabamos de describir, debemos concluir que los valores medidos de las propiedades A, B, C, X, Y, Z son siempre más 1 o menos 1. El spin y la complementariedad. Haremos aquí una pausa que continuaremos más adelante a partir de el spin y la complementariedad.